habíamos hecho un balance la vez pasada sobre la gestión de la Libertad Avanza en términos económicos. Hoy vamos a hablar de una discusión que, para ir cerrando el año y para proyectar el año que viene, respecto al crecimiento económico. La semana pasada salieron los datos del PBI. Recordemos que el PBI es un indicador que mide la riqueza generada en un país, en general en un año, pero hay publicaciones que se dan, avances de esa riqueza generada, que se publican trimestralmente. Bueno, la semana pasada salió el dato para el tercer trimestre del 2024, y ahí hay datos alentadores, que la gestión actual tomó como alentadoras porque les dio bien el PBI del tercer trimestre comparado con el segundo trimestre. Entonces empezó a hablar, esto que se empezó a discutir, algo que se discute en economía, que es si efectivamente el ajuste fue expansivo, ¿no? Si el ajuste de Javier Milei, la recesión generada, fue expansivo y finalmente esto termina en una recuperación. Bueno, voy a dar algunos datos del PBI trimestral, comparar el tercer trimestre del 2024 con el segundo trimestre del 2024, efectivamente da datos al alza. Por ejemplo, los datos muestran que para el tercer trimestre del 2024 el PBI crece un 3,9% respecto al segundo trimestre del 2024. El PBI se puede desglosar en consumo, ¿no? El consumo privado, el consumo asalariado, privado que realizan los trabajadores, el consumo público, el consumo que realiza el Estado, la inversión, lo que se está invirtiendo en una economía, las exportaciones y las importaciones. Bueno, algunos datos del tercer trimestre respecto siempre del segundo trimestre. Bueno, da que el consumo privado crece 4,6%, que el consumo público crece 0,7%, que la inversión crece un 12%, que las exportaciones crecen un 3,2% y las importaciones crecen un 9,1%. Entonces uno ahí se podría preguntar, pero Fer, nosotros venimos trabajando a través de otro indicador que es el estimador mensual de la actividad económica, que son datos proxies del PBI que muestran la actividad económica del país, y todos los meses nos da la baja. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Bueno, ahora, ahí la trampa está en que se está comparando con el segundo trimestre del 2024. Es decir, vos tiraste una bomba, rompiste toda la actividad económica a través del ajuste. El primer trimestre te dio que el PBI bajó, el segundo trimestre te dio que el PBI bajó, y en el tercer trimestre se muestra una recuperación. Bueno, pero venís de caer al abismo, y eso efectivamente en algún momento toca un piso, y es lo que se ve en este tercer trimestre del 2024. Ahora, la cosa cambia si uno compara este tercer trimestre del 2024 con lo que pasaba el año anterior. Entonces ahí es diferente. Cuando uno compara cómo da el PBI con el tercer trimestre del 2024 con el tercer trimestre del 2023, lo que observa es que le da una caída del 2,1%, que el consumo privado cae menos 3,2%, que el consumo público cae un 4%, que la inversión cae un 16%, que las exportaciones crecen, porque claramente nosotros lo que venimos analizando a través en todo el año es que hay sectores a los que le va bien, en general el sector agropecuario y minas y canteras, el sector minero, las actividades extractivistas, que las importaciones caen obviamente por la recesión. Entonces ahí me parece que hay una trampa en comparar con el segundo trimestre del 2024 y no compararlo con el tercer trimestre del 2023, donde efectivamente se sigue viendo una caída y no una recuperación. Entonces, ahí no hay evidencia empírica. Yo de nuevo insisto con esto, lo venimos charlando a lo largo de todo el año, que a través de un ajuste, como el que realizó la Libertad Avanza este año, las economías puedan crecer o haya un efecto rebote. Lo que uno puede observar cómo se explica esta variación positiva, bueno, es que efectivamente cuando uno mira los datos de salario, ¿no? El salario privado registrado, algo ha recuperado de todo el proceso de devaluación que inició en diciembre del 2023, inducido por la gestión de Javier Milei. Bueno, algo fue recuperando, el sector privado registrado recuperó, los salarios se encuentran en niveles parecidos a los de diciembre previo a la devaluación, y
los puestos de trabajo han dejado de caer, ¿no? Entonces, cuando uno hace esa recuperación del salario por los trabajadores, te da que la masa salarial crece y eso algo que reactiva el consumo y por eso es que se ve este pequeño efecto rebote. Ahora, ¿eso puede ser persistente a lo largo del tiempo? Sí, como nosotros vimos a lo largo del año, el salario tiene un carácter dual, digamos, que sirve como consumo interno, para que la gente, digamos, para que se dinamice el consumo interno, pero a su vez es un costo, ¿no? Para las empresas el salario es un costo. Entonces, ese carácter dual es lo que te va a impedir a largo plazo poder seguir con este ritmo o esta, si se quiere, recuperación. Digo, no hay evidencia empírica, yo insisto con esto, que las economías se recuperen si no hay una fuerte intervención del Estado, fundamentalmente a través del gasto público y el consumo público. Nosotros, y con esto voy cerrando, ¿vale? Nosotros estamos por sacar un informe de fin de año, ahora esta semana, en estos días, que haciendo una analogía con un artículo, con un trabajo de Keynes de 1919, que él hablaba de las consecuencias económicas de la paz, ¿no? Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, él hablaba de que el Tratado de Versalles iba a traer consecuencias económicas porque las medidas que se le ponían a los países perdedores de la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente Alemania, eran muy restrictivas. Bueno, nosotros lo que decimos es que en Argentina se está dando algo parecido, que son las consecuencias económicas de la paz inflacionaria, ¿no? Entonces, el año que viene, y con esto cierro, si no vemos una digamos, si el presidente ha sabido hablar en estos días que van a seguir con el objetivo del déficit, del superávit fiscal, que el Estado no tiene que intervenir en la economía, que el gasto público está mal. Bueno, si el Estado no empieza a mostrar, digamos, algún tipo de intervención, algún tipo de gasto, obra pública, consumo público, o mejoran los salarios de los empleados públicos, que son los que más cayeron, bueno, efectivamente esta leve recuperación que se ve cuando uno compara contra el segundo trimestre no va a ser persistente, digo. No, en definitiva no hay, digamos, evidencia empírica que sin el Estado, con este nivel de gasto público, con este nivel de ajuste del gasto público, haya una recuperación económica en ningún país del mundo. Así que eso era un poquito, Ale, lo que quería discutir hoy, esto de que, bueno, mirá, el ajuste que se hizo sirvió para después crecer o para empezar a crecer. Bueno, eso no va a pasar. Por lo menos no con un sentir positivo en buena parte de la población, ¿no? Porque claro, después hay que ver quiénes crecen, qué sectores crecen y qué mano de obra generan esos sectores, qué tan intensiva y cuánto derrama ese crecimiento. Claro, así es, sí. Bueno, hoy, por eso, cuando vos ves los datos, hay tres sectores que crecen, que son los asociados a la actividad extractiva, que no está mal, nosotros también discutíamos que a esta gestión le falta un plan de desarrollo económico, ¿no? Bueno, ¿con qué sectores Argentina va a tratar de insertarse en el mundo, va a generar desarrollo, va a generar puestos de trabajo, bienestar general? Bueno, eso no está en esta gestión. Que yo no veo mal los recursos naturales como palanca del desarrollo y del crecimiento económico, pero si no generas ningún tipo de valor agregado alrededor de esos sectores naturales y solamente exportan las materias primas, y bueno, eso no va a beneficiar a la mayoría de la población, ¿no? Vos podés ser a través de los recursos naturales, no sé, Noruega con el petróleo, como Canadá, como Australia con la minería, o puede ser Bolivia, que con el litio se quedó llena de pozos, pero no generó ningún tipo de desarrollo. También puede ser África, digo, los recursos naturales son una condición necesaria, pero ahí, digamos, si no hay intervención del Estado, si no hay generación de valor agregado, si no hay ciencia y tecnología, es muy difícil que eso genere desarrollo. Entonces, de nuevo, la intervención del Estado, gasto público, que hoy parece mala palabra, es importante para generar todos estos tipos de crecimiento sostenido, de desarrollo, etc. Sí, hablábamos, Fer, hace varias columnas ya, y a los pocos días, por primera vez, el presidente se expresaba al respecto, casi que como respondiéndonos a nosotros. Yo lo escuchaba y digo,
escuchó la columna de nuestro economista. Nos preguntábamos si en el 2025, año electoral, un gobierno que en muchos casos dice una cosa y después hace otra, en el 2025, en pos de ganar las elecciones, iba desde el gobierno nacional, desde el Estado, a meterle una inyección, un poco a obra pública, bienvenida sea, un poco a recuperación de poder adquisitivo de los empleados públicos y demás, como para que se note un bienestar, una mejoría, y eso lo ayude electoralmente a Javier Milei el año próximo. Lo planteamos, no lo preguntábamos, diríamos, ¿cómo va a venir el 2025? ¿El Estado va a gastar un poco más en 2025 para motorizar y a su vez verse beneficiado en las urnas? Y casi que respondiéndonos a los pocos días, Milei dijo, no vamos a aumentar el gasto del Estado, el gasto público, el año próximo por más que haya elecciones. ¿Será así? Claro, bueno, a ver, yo creo que ahí el presidente se va a chocar con su ideología. Cuando uno ve la serie de datos de gasto público, ¿no? No sé, 10 o 20 años, 10 años hacia atrás, lo que observa es que en épocas en años electorales el gasto público aumenta, es siempre esto, ¿no? Después en años que no son electorales baja, en años que son electorales sube. Eso ha pasado en el último gobierno de Macri, en el gobierno de Alberto Fernández, y ahora vamos a ver qué sucede en el gobierno de Javier Milei. Yo creo que discursivamente La Libertad de Avanza y Javier Milei han dicho muchas cosas que después no han hecho, digamos, y que a medida que se va chocando con la realidad, digamos, empírica, o con la gestión, va tomando medidas que se llevan de patadas con su ideología. Yo no lo sé, la verdad que me hace... veremos, digamos, ¿no? Lo que se observa es eso, siempre que hay elecciones, y bueno, tenés que tirar un poquito de magia, un poquito de gasto público para tratar de ganar las elecciones, pero eso tampoco necesariamente funciona. Vos fíjate que el año pasado, durante la gestión de económica de Sergio Massa, bueno, se inyectó un montón de plata en la economía para dinamizar la actividad, y sin embargo en las elecciones se perdió. Entonces, sí, las cartas ya estaban echadas, ¿no? ¿Cómo? Que parecía que las cartas ya estaban echadas. Claro, sí, así es. Entonces, hay que ver cómo viene el año que viene, y a través de los datos lo vamos a ir observando y lo vamos a ir charlando, pero yo lo que veo es, sinceramente no sé, porque lo escuchás a Milei y te dice no vamos a aumentar el gasto público, pero se viene el año electoral, así que lo veremos. Sí, señor, lo veremos y lo analizaremos contigo en el 2025. Fer, te agradecemos mucho las participaciones semanales durante todo este año. Buenas fiestas, buenas celebraciones, y que el 2025 nos vuelva a encontrar aquí en el aire de Radio Ciudad de Luján. Un abrazo. Gracias, Ale, y bueno, un placer poder acompañarlos, y bueno, fin de año y principio de año 2025 para todos y todas. Un abrazo. Fernando Córdoba con nosotros, economista, integrante del Centro de Economía Política y Desarrollo de la Universidad Nacional de Moreno.